Samantha Josephson, también conocida como Sammy, nació en 1998 en la ciudad de Princeton, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Era hija de Seymour y Marcy Josephson. Además de Samantha, la pareja tenía otra hija llamada Sydney. Se dice que la joven tuvo una infancia y una adolescencia normales. Según personas cercanas, era una chica alegre, amable y educada. Después de terminar la escuela secundaria, Samantha ingresó a la Universidad de Carolina del Sur para estudiar ciencias políticas. En la universidad, Samantha hizo muchos amigos y fue allí, en el año 2017, donde conoció a Greg Corbishley, un estudiante de marketing con quien inició una relación. También era miembro de la fraternidad Alpha Gamma Delta, una fraternidad femenina que promueve diversos trabajos sociales. Samantha tenía planes de graduarse en 2019 y luego asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad Drexel. Había obtenido una beca completa para estudiar en Drexel y también una beca parcial para estudiar en la Universidad Rutgers. El objetivo de Samantha era graduarse en Derecho para convertirse en una profesional del área del derecho internacional. Pero, lamentablemente, sus planes fueron interrumpidos de manera trágica. La noche del 28 de marzo de 2019, Samantha asistió a una reunión junto a unos amigos en Five Points, un distrito ubicado en el centro de la ciudad de Columbia. Five Points es un distrito muy frecuentado por jóvenes de la región, especialmente por estudiantes universitarios. Samantha estaba un poco triste porque había recibido malas noticias sobre la salud de un familiar, por lo que sus amigos pensaron que sería una buena idea que saliera un poco para distraerse. Ella y sus amigos eligieron el bar Bird Dog para la reunión. Greg, el novio de la joven, no estaba con ella porque no pudo encontrarse con ella, pero le dijo que se divirtiera y olvidara sus problemas por un momento. Alrededor de las 2 de la madrugada, Samantha decidió irse. Primero llamó a Greg, su novio, para avisarle que ya iba camino a casa y luego pidió un Uber. Mientras esperaba el Uber, Samantha decidió llamar nuevamente a Greg y permanecieron hablando por teléfono hasta la llegada del conductor que la llevaría a casa. A las 2:12 de la madrugada, un Chevrolet Impala negro llegó al lugar y se estacionó junto a Samantha. Es posible ver en las imágenes de las cámaras de seguridad que incluso antes de que el vehículo se estacionara, la joven se dirigió hacia él y abrió la puerta trasera del lado del pasajero. Lo que Samantha no sabía era que en realidad ese no era el Uber que había solicitado y ese malentendido le costaría la vida. El Impala negro abandonó el lugar con normalidad, llevándose a Samantha. Después de un tiempo, Greg comenzó a extrañarse por el hecho de que Samantha no lo hubiera llamado ni enviado mensajes nuevamente. Por el tiempo que había pasado, la joven ya debería haber llegado a casa y, como de costumbre, avisarle que había llegado sana y salva. Él la llamó y le envió mensajes, pero no obtuvo respuesta. Preocupado, Greg decidió utilizar la función de una aplicación conocida como Encontrar a mis amigos. Ya he hablado sobre esta aplicación en un video anterior, pero para simplificar, se utiliza para rastrear la ubicación de las personas a través de la ubicación de sus teléfonos celulares. Greg y Samantha tenían esta aplicación instalada en sus teléfonos, por lo que Samantha podía ver en tiempo real dónde estaba Greg y él podía ver dónde estaba ella. Al rastrear la ubicación de su novia, Greg se preocupó aún más, ya que la ruta que ella estaba siguiendo era la opuesta a la de su casa. Entonces, llamó a algunos amigos de la joven y les preguntó si estaban con ella o si sabían algo de ella. Ellos respondieron que no, y que la última vez que la habían visto, ella se estaba marchando. Greg explicó que Samantha no se había comunicado con él, y también que la joven estaba siguiendo una ruta opuesta a la de su casa. Ellos le dijeron que no debía preocuparse, que probablemente ya había llegado a casa y que debía haber olvidado su teléfono en el Uber, lo que explicaría por qué no lo había llamado nuevamente y por qué la ubicación de su celular indicaba una ruta diferente. Más tranquilo, Greg decidió irse a dormir creyendo que al día siguiente Samantha lo llamaría, pero la joven nunca llamó. Al día siguiente, Greg despertó y se dio cuenta de que Samantha todavía no se había comunicado con él. La joven trabajaba en el turno de la mañana en un restaurante, por lo que Greg pensó que quizás había ido directamente al trabajo. Pero al llamar al lugar, los demás empleados le informaron que Samantha no había ido a trabajar. A partir de ese momento, Greg comprendió la gravedad de la situación. La tarde del 29 de marzo de 2019, la desaparición de Samantha Josephson fue reportada a las autoridades. Al mismo tiempo, el novio y los amigos de la joven decidieron buscarla por su cuenta. Llamaron a diversos lugares donde ella podría estar o por donde podría haber pasado, como hospitales y comisarías. A pesar de sus esfuerzos, no consiguieron ninguna información que pudiera ayudarlos. Entonces fueron al Bird Dog,
el bar donde Samantha había estado con sus amigos la noche anterior a la última vez que fue vista. Como Greg tenía algunos amigos que trabajaban en el bar, pidió ver las grabaciones de las cámaras de seguridad. A través de esas imágenes, Greg vio el momento en que Samantha esperaba su Uber y luego el instante en que subió al Impala negro. Greg, junto con los amigos de la joven, llevó las grabaciones al departamento de policía con la esperanza de que pudieran localizar el vehículo y descubrir qué había ocurrido con Samantha. Cuando llegaron al departamento, Seymour y Marcy Josephson, los padres de Samantha, ya estaban allí. Ambos, visiblemente tristes y afectados, le dieron a Greg la noticia de que Samantha había sido encontrada, lamentablemente sin vida. Fue alrededor de las 4 de la tarde cuando un grupo de cazadores encontró el cuerpo de Samantha en una zona boscosa de la ciudad de New Zion, a más de 62 millas de donde había sido vista por última vez. La autopsia reveló que la causa de la muerte fueron numerosas heridas punzocortantes provocadas por un objeto afilado, posiblemente un cuchillo. Se dice que había tantas heridas que el médico forense no pudo determinar una cantidad exacta, aunque identificó al menos 120. La joven también tenía muy poca sangre en su cuerpo. Mientras que un adulto promedio posee alrededor de 4 litros de sangre, Samantha tenía menos de 50 mililitros. Obviamente, el crimen conmocionó a la región donde ocurrió. Familiares y amigos estaban extremadamente afectados por lo sucedido. Ahora, solo quedaba saber quién era el responsable y por qué lo había hecho. Inicialmente, todos creían que el conductor del Uber que Samantha había solicitado la noche en que desapareció tenía alguna relación con el crimen. Pero pronto se descubrió que él había cancelado el viaje, ya que había ido al lugar para recoger a la joven y ella ya no estaba allí. También proporcionó voluntariamente una muestra de ADN cuando prestó declaración en el Departamento de Policía de Columbia. Por lo tanto, el conductor de Uber fue descartado como principal sospechoso. Para los investigadores, Samantha había subido por error al automóvil de su asesino, creyendo que era su Uber. Creían que, tan pronto como ella entró al vehículo, el conductor activó el seguro para niños, de modo que las puertas solo podían abrirse desde el exterior, y Samantha no tendría forma de escapar. La policía se concentró en la principal pista que tenía, la descripción del vehículo. Varios departamentos de policía de la región donde ocurrió el crimen fueron notificados con información relacionada con el Impala negro utilizado en el secuestro de Samantha. En la madrugada del 30 de marzo de 2019, una patrulla localizó un vehículo con las mismas características que el utilizado en el crimen. El vehículo circulaba por el barrio de Five Points, el mismo lugar donde Samantha fue vista por última vez. Los policías realizaron rápidamente la intervención, dándole la orden de detenerse al conductor. El conductor del vehículo se detuvo. Parecía estar tranquilo durante el procedimiento. Pero tan pronto como salió del automóvil, comenzó a alejarse del oficial y luego echó a correr. Bravo Mike, wearing a great sweatpants, great sweatshirt. Nunez, keep going, he's gonna be on your left. Menos de 5 minutos después de huir de la policía, el sospechoso fue capturado y arrestado. El hombre fue identificado como Nathaniel Rowland, de 24 años en aquel momento. Durante una inspección realizada en su Impala negro, los agentes encontraron lejía y otros productos de limpieza. También había sangre en los asientos y en el maletero, y el teléfono celular de Samantha fue encontrado en la guantera. Todo indicaba que Nathaniel Rowland era el responsable del crimen. En la casa de Nathaniel, la policía también encontró una gran cantidad de productos de limpieza y un cuchillo de doble filo que contenía sangre de Samantha. También se encontró sangre de la joven en un calcetín y en una bandana de él, y tras un examen preliminar, se determinó que había ADN de la víctima bajo sus uñas. Con todas estas pruebas, estaba claro que Nathaniel era el responsable del crimen. Pero ¿quién era Nathaniel Rowland y por qué mató a Samantha? Nathaniel nació el 13 de abril de 1995 y vivía en New Zion, en el condado de Clarendon, la misma zona donde fue encontrado el cuerpo de Samantha. Estudió en la East Clarendon High School, y según su entrenador del equipo de baloncesto, Nathaniel era un excelente muchacho. En sus redes sociales, figura que asistió a la Universidad de Carolina del Sur, pero según la administración de la universidad, ya no era estudiante allí.
En 2018, fue arrestado después de haber sido acusado de presuntamente secuestrar y robar a una mujer junto con un cómplice. Según la acusación, abordaron a la mujer cuando estaba detenida en un semáforo y subieron a su automóvil. Luego, la obligaron a conducir hasta un cajero automático para retirar dinero. No conformes con eso, también la obligaron a conducir hasta su casa, donde le robaron diversos objetos. En una declaración posterior, la mujer afirmó que los delincuentes fueron extremadamente violentos con ella, llegando incluso a agredirla en varias ocasiones. Horas después de ese crimen, Nathaniel fue arrestado tras vender los objetos robados en una casa de empeños. Fue condenado por obtener mercancía de forma ilegal, pero la policía no logró vincularlo con el secuestro y robo de la mujer, porque al parecer, ella no lo reconoció como uno de los responsables. De esta manera, quedó libre para cometer el crimen que estoy narrando en este video. Ahora bajo custodia policial, todos finalmente sabrían por qué Nathaniel había matado a Samantha. La realidad es que no había un motivo. Simplemente le quitó la vida a la joven porque quiso. Ella subió a su automóvil por error y él vio una oportunidad para satisfacer sus propios deseos. Más tarde, Byron Gibson, fiscal responsable del caso, diría: fue un acto de violencia absolutamente aleatorio. El 20 de julio de 2021, más de 2 años después del crimen, comenzó el juicio contra Nathaniel Rowland. Los fiscales llamaron a declarar a 31 testigos, incluido el cazador que encontró el cuerpo de Samantha, el dueño de una tienda de teléfonos celulares, a quien Nathaniel intentó venderle el teléfono de la víctima, la exnovia del acusado, varios investigadores y otros especialistas. Por su parte, los abogados defensores no llamaron a ningún testigo y el acusado tampoco declaró. El primer testigo en declarar fue el cazador que encontró el cuerpo. Dijo que tan pronto como se dio cuenta de lo que se trataba, llamó inmediatamente a un agente del Departamento de Recursos Naturales llamado Hendley Morris, que vivía en las cercanías. Cuando este agente llegó al lugar, se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Clarendon. Tanto el cazador como el agente afirmaron que no tocaron el cuerpo para preservar la escena del crimen. El primer oficial en llegar a la escena declaró que informó a otros condados porque se trataba de un caso que involucraba diferentes jurisdicciones. También dijo que al ver el cuerpo ya sospechaba que se trataba de Samantha. Los agentes que participaron en la detención y captura de Nathaniel también testificaron, dando detalles de cómo ocurrieron los hechos. Además de sus declaraciones, se mostró la grabación realizada por sus cámaras corporales el día de la detención. Maria Howard, exnovia del acusado, fue una testigo valiosa durante el juicio. Según ella, en la época de los hechos, todavía mantenía una relación con Nathaniel y afirmó que la noche del crimen él no regresó a casa y que cuando finalmente llegó, ella le preguntó dónde estaba su visera de trabajo y él respondió que estaba manchada de sangre. María entonces le preguntó por qué su visera tenía sangre y él respondió: ocúpate de tus asuntos. Al día siguiente, Nathaniel la llevó al trabajo y en el camino se detuvieron para cargar combustible. En la gasolinera, María dijo que notó sangre esparcida dentro del automóvil. Ella afirmó que le preguntó de dónde provenía la sangre y él volvió a responder: ocúpate de tus asuntos. Cuando regresó del trabajo ese mismo día, vio a Nathaniel limpiando el Impala con lejía y una vez más, él la miró y le dijo: ocúpate de tus asuntos. María también declaró que vio al acusado limpiando el cuchillo utilizado en el crimen y que vio un teléfono celular color oro rosado en la guantera. Ese teléfono pertenecía a la víctima. También declaró que inicialmente no informó a la policía sobre la sangre en el automóvil porque tenía miedo, pero que después del arresto de Nathaniel contó todo lo que sabía. Durante el juicio, la fiscalía mostró imágenes de cámaras de seguridad en las que se podía ver a Nathaniel circulando por el barrio de Five Points, minutos antes de secuestrar a Samantha. En esas imágenes fue posible observar que pasó varias veces por el lugar donde se encontraba la joven, como si ya la estuviera vigilando. En una parte de la grabación, Samantha se acerca a otro automóvil que creía que era su Uber, y cuando está a punto de subir, el vehículo abandona el lugar. Se puede ver que, en ese mismo momento, el automóvil de Nathaniel estaba justo detrás. Él ya había notado que la joven estaba sola y parecía estar buscando transporte. En las imágenes siguientes, el acusado estaciona su Impala negro cerca de la joven, quien sube al vehículo creyendo que era su Uber. No encontré información sobre si el conductor de Uber con quien Samantha había hablado también conducía un Impala negro, o si ella simplemente no prestó atención a ese detalle al solicitar el viaje, ya que cuando se pide un Uber, es posible ver la marca y el modelo del vehículo que llegará a recoger al pasajero. Los investigadores del caso dijeron durante el juicio que es probable que Samantha se diera cuenta poco después de haber subido al vehículo equivocado.
Pero lamentablemente ya era demasiado tarde, y Nathaniel había activado los seguros para impedir que ella pudiera escapar. Según los investigadores, Samantha fue asesinada dentro del vehículo y posteriormente trasladada al lugar donde fue encontrada. Algunas horas después del crimen, cámaras de seguridad captaron a Nathaniel intentando retirar dinero con las tarjetas bancarias de la víctima en un cajero automático. Sin embargo, falló en todos los intentos y abandonó el lugar. La defensa sostuvo que el acusado era inocente. Argumentó que no se encontró material genético de Nathaniel en el cuerpo de Samantha, a pesar de que se habían recolectado numerosas evidencias en la escena del crimen. También argumentó que se había encontrado material genético de otra persona en el cuerpo de la víctima. Los padres del acusado también prestaron declaración durante el juicio. Henry Rowland, padre de Nathaniel, dijo que no sabe qué ocurrió, pero que en el fondo de su corazón sabe que su hijo no cometió el crimen. La madre de Nathaniel Rowland, Loretta Rowland, dijo que como madre conocía a su hijo y sabía que él no había cometido el crimen. El juicio duró 7 días y el 27 de julio de 2021 se emitió el veredicto. Nathaniel Rowland fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Samantha Josephson. Poco después de la condena, el juez estatal Clifton Newman dijo: «Si alguien viene a pedirme clemencia, sepan que eso no forma parte de quien soy. Hay 1000 rastros y cada uno de ellos condujo hasta usted. Todas las pruebas, cada partícula de evidencia, no solo más allá de una duda razonable, sino bajo el más alto estándar que exige la ley, apuntan a su culpabilidad». El juez también dijo que Nathaniel no tenía corazón y que aquel había sido el caso más grave que había visto en el tribunal. Al escuchar la sentencia, los padres de Samantha, profundamente emocionados, comenzaron a llorar. Juntos crearon una fundación llamada What's My Name, cuyo objetivo es educar a las personas sobre la seguridad en los servicios de transporte compartido, además de apoyar organizaciones benéficas y otorgar becas universitarias. El novio de Samantha, Greg Corbishley, dijo que después de perder al gran amor de su vida, tomó una decisión. Greg pretende convertirse en fiscal penal para marcar la diferencia y obtener justicia para las víctimas de delincuentes oportunistas. Samantha fue enterrada en el cementerio judío de Perrineville, en la ciudad de Perrineville, Nueva Jersey. Los padres y el novio de la joven, por más doloroso que fuera, asistieron a su ceremonia de graduación. En el evento, que tuvo lugar en mayo de 2019, Samantha fue homenajeada por el presidente de la Universidad de Carolina del Sur, quien pronunció un discurso hablando un poco sobre ella. Una silla vacía cubierta con una toga de graduación marcaba el lugar donde Samantha debería haber estado sentada. La joven recibió un título póstumo en Ciencias Políticas, la carrera que cursaba en la universidad. Su diploma y sus pertenencias universitarias fueron entregados a su madre. Bueno amigos, eso es todo. Gracias por acompañarme hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.